Tengan todos, amada iglesia, muy buenas tardes. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Y voy a dar lectura a su favor del versículo 26 al 31. Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Dice la palabra de nuestro Señor hoy a su iglesia. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oremos. Dios eterno y soberano, estamos aquí nosotros, tu iglesia, y aquellas personas que tú a bien has decidido traer. En esta mañana queremos, aparte de cantarte himnos, de orar a ti y de leer tu palabra, queremos ahora estar atentos a tu voz. Queremos escucharte, oh amado Dios de los cielos. A ti, Dios soberano, Dios santo y justo, queremos hoy escuchar tu voz. Y que esa voz que resuena en los cielos, resuene también en nuestros corazones. Que tú seas glorificado en esta mañana y nosotros seamos humillados. A ti sea la gloria en medio de tu iglesia. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero que recordemos un poco de lo que hemos estado estudiando en las predicaciones secuenciales de la carta a los Hebreos, a modo de contextualizar lo que vamos a estudiar el día de hoy. En primer lugar, sabemos que ya pasamos de una sección de enseñanza doctrinal a una sección práctica que no deja de ser teológica, pero ahora el autor quiere impulsar a los receptores de la carta a poder aplicar las verdades del Evangelio del Señor Jesucristo que ya conocen. En segundo lugar, mencionamos que la sección anterior, desde los versículos 19 al 25 del capítulo 10, nos muestran 5 pertenencias gloriosas que debemos poner en práctica. ¿Las recuerdan? Las 5. La número 1 era ¿qué? Que si ya tenemos ingreso libre al lugar santísimo, pues hagamos uso de esa pertenencia. Entremos al lugar santísimo. Número 2, ya podemos acercarnos con una disposición correcta porque Dios nos capacitó para hacerlo. Entonces, acerquémonos al lugar santísimo. Número 3, ya estamos sobre la roca, así que debemos aferrarnos a la roca. Número 4, ya podemos estimularnos unos a los otros, al amor, a las buenas obras, a congregarnos y a exhortarnos constantemente. Así que estimulémonos a hacer todo eso. Número 5, ya podemos ver aquel día.
Ya podemos ver ese día cuando Cristo venga como un día glorioso. Así que continuemos viendo ese día como algo glorioso y que ese sea el estímulo para practicar constantemente estas 5 pertenencias. En tercer lugar, quiero presentarles 2 nuevas secciones que hacen parte de la última sección que les acabo de mencionar, de este capítulo 10, que en realidad están ligadas las unas a las otras. Están ligadas porque en realidad el autor no quiere terminar de hablar de la parte práctica. Lo que quiere es dejarnos en claro lo que pasa con aquellas personas que en realidad no ponen en práctica lo enseñado. Eso es lo que nos quiere enseñar. Entonces, podríamos decir que la primera sección que estudiamos hace 2 domingos, del 19 al 25, nos muestra las pertenencias gloriosas, ¿recuerdan? Pero la segunda sección que vamos a iniciar hoy a estudiar viene del versículo 26 al versículo 31 y nos muestra una advertencia inevitable. Eso es lo que nos muestra. Ese es el tema del versículo 26 al 31. Pero después tenemos una tercera sección de los versículos 32 al 39 del capítulo 10 que nos muestra las razones y consuelos para permanecer firmes. Eso es, esas 3 secciones. Ya estudiamos la primera. Hoy vamos a iniciar estudiando la segunda sección que habla de la advertencia y si Dios lo permite después estudiaremos la tercera sección. Hoy vamos a iniciar nuestro estudio secuencial de la advertencia. No podemos negar, amados hermanos, que es algo difícil. Esta sección es complicada. Ha provocado debates en el mundo académico y eclesial a lo largo de la historia. Seguramente el autor que escribió la carta a los Hebreos no se había imaginado que esto provocaría discusiones acaloradas y debates intensos al respecto. Pero, como dice un pastor, cuando se aborda el análisis de estos versos del capítulo 10 de Hebreos, nos enfrascamos en la discusión de si se trata de verdaderos creyentes que pierden su salvación o meros profesantes que no se han arrepentido realmente, o de cristianos carnales, entre comillas, como interpretan algunos que creen que hay seguridad de salvación para esa categoría de creyentes carnales, entre comillas. Nosotros, según el contexto, podemos saber que esta sección se dirige a hermanos en la fe. Esta sección, de forma especial, está dirigida a personas que ya son creyentes. Vean lo que dice capítulo 10, versículo 19. Así que, y esta es la sección que se une a la nuestra. Así que, hermanos, ¿lo ven? Hermanos, no son impíos. Se está dirigiendo a la iglesia de Dios. Y estos hermanos, según el capítulo 3, versículo 1, son hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Teniendo esto en cuenta, debemos enfocarnos en nosotros los creyentes. Cuando leemos esta sección va dirigida a nosotros que decimos ser creyentes, o por lo menos a aquellas personas que hacen parte de la membresía local de la iglesia, y a aquellas personas que, si bien no son parte de la membresía, ya hicieron profesión de fe y dicen creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. A todo ese tipo de personas va dirigida esta advertencia. Ahora, hermanos, debemos analizarnos a la luz de esta advertencia, como seguramente lo hicieron nuestros hermanos en la iglesia de los Hebreos, porque delante de nosotros tenemos una serie de versículos que nos advierten constantemente de lo peligroso que es caer en la apostasía.
después de haber sido receptores de la verdad. Por lo tanto, seamos sobrios porque es peligroso, es muy peligroso ser parte de la iglesia local y tener en el corazón la semilla de la apostasía, creciendo y nutriéndose disfrazada de religiosidad. Es muy peligroso. Oremos para que su Santo Espíritu nos ilumine, amados hermanos, de manera que saquemos el máximo provecho para nuestras almas de este pasaje que Cristo, el dueño de la iglesia, el que es cabeza de la iglesia, quiso dejar en las Sagradas Escrituras, no para crear discusiones teológicas, sino más bien para que seamos exhortados y librados de una vana confianza. Entonces, quiero presentarles el bosquejo que vamos a seguir, que seguramente se los voy a recordar una y otra vez. En primer lugar, hoy vamos a ver la advertencia de caer en la apostasía, versículo 26. La advertencia de caer en la apostasía, versículo 26. En segundo lugar, vamos a ver la consecuencia de caer en la apostasía, versículo 27. La consecuencia de caer en la apostasía. En tercer lugar, vamos a ver que la Biblia misma hace una comparación entre la desobediencia a la ley del Antiguo Testamento y la apostasía que se hace en contra del nuevo pacto, o sea, el Evangelio. O sea, vamos a ver una comparación entre la desobediencia y la apostasía. Versículos 28 y 29. En cuarto lugar, vamos a ver la mano que ejecutará la sentencia contra la apostasía. La mano que ejecutará la sentencia. Versículo 30. Y en quinto lugar vamos a ver la exclamación espantosa de la iglesia. Versículo 31. La exclamación espantosa de la iglesia. Versículo 31. Hoy vamos a ver el primer punto, porque me parece crucial, me parece importante, primero sentar las bases de un contexto en el cual el autor nos está hablando, para luego darle interpretación a este versículo, porque es muy importante. Entonces, a partir de este momento iniciamos la secuencia de sermones de algo que yo he titulado como apostasía, un pecado atroz. Eso es lo que vamos a mirar a lo largo de este tiempo. Apostasía, un pecado atroz. En primer lugar, versículo 26, la advertencia de caer en la apostasía. Vean lo que dice, vamos todos juntos a leer. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Para analizar este texto, quiero que en primer lugar entendamos el contexto cercano a nuestro pasaje. Debido a que la palabra porque nos indica secuencia en el pensamiento del autor, para esto quiero recordarles algo que ya vimos la semana pasada, algo que terminamos de ver. ¿Recuerdan las pertenencias gloriosas? Esas pertenencias gloriosas que tenemos los creyentes están ligadas a esta advertencia. Porque si una persona dice ser cristiana y no se acerca, y mucho menos entra al lugar santísimo, aún sabiendo que ya puede hacerlo, alguien de doble ánimo, que apenas y se aferra a la promesa fiel del Señor Jesucristo, alguien que para nada considera o impulsa a sus hermanos al amor, las buenas obras, a congregarse, es decir, a la coinonía, y tampoco ve deseoso el día que nosotros esperamos como glorioso,
realmente debe analizarse y prestar atención a esta advertencia. Una persona que no está haciendo uso de estas pertenencias gloriosas que Dios ha provisto a su iglesia, debe analizarse. Pero creo que aparte de tener relación estrecha con las 5 pertenencias, en realidad tiene una relación mucho más estrecha con la 4ª y con la 5ª pertenencia. Es decir, con el hecho de que un creyente constantemente buscará impulsar a sus hermanos al amor, a las buenas obras y a la exhortación los unos a los otros, ¿en medio de qué? En medio de la congregación. Y a pesar de las dudas que pueda venirle, a pesar de los problemas en medio de su iglesia local, a pesar de ver aún muy imperfectos a los otros hermanos y a sí mismo, a pesar de cualquier duda que pueda existir, esa persona que dice ser creyente permanecerá en la congregación de los santos, a pesar de los problemas y dificultades en medio de los santos. Porque el ejemplo negativo que presenta el autor de algunos que dejaron de congregarse puede ser la evidencia que en su corazón está creciendo la semilla de la apostasía. Por eso nuestro contexto es tan importante. Está diciendo que la semilla apóstata es regada y abonada cuando aquella persona que dice ser creyente deja la congregación de los santos. Ese es, por así decirlo, el día que la primera hoja de la apostasía germina hacia la anarquía voluntaria en el corazón de una persona que dice ser creyente. Lo voy a repetir. El día que una persona que dice ser creyente deja de congregarse con los santos, puede ser el día que la primera hoja de la apostasía empiece a germinar hacia la anarquía voluntaria en contra de Dios. ¿Lo entendieron? Algo más. Para analizar este texto, también quiero llevarlos a su contexto anterior, pero más amplio. Al contexto anterior más amplio. Porque el autor ya presentó advertencias similares y una de esas la leyó nuestro hermano Felipe en medio de los cantos. Una de esas advertencias la leyó. Pero encontramos en realidad varias. La primera advertencia la encontramos en el capítulo 2 y nos habla de la indiferencia. La segunda advertencia la encontramos en el capítulo 3 y 4 y nos habla de la incredulidad, una advertencia en contra de la incredulidad. Después podemos ver otra advertencia en contra del rechazo que presenta el pueblo, capítulo 6. Y aquí, capítulo 10, aquel que desprecia de forma directa a Cristo. Recordemos, ya estudiamos toda la carta, pero quiero que recordemos estas advertencias más de cerca, para poder luego entender mejor este pasaje. Entonces, vamos a la primera advertencia todos juntos. La primera advertencia la encontramos en el capítulo 2, versículos 1 al 4. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Vamos todos juntos ahí. Hebreos capítulo 2, versículos 1 al 4. La primera advertencia que aparece en Hebreos. Vean lo que dice. Por tanto, en resultado de lo que ya dijo el autor anteriormente, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, es decir,
los apóstoles, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Primera advertencia. Para aquellos que tienen la certeza que fue Pablo el autor, y para aquellos que no tienen la certeza, el autor de Hebreos, después de presentar a Cristo como el que anuncia la verdad divina y la superioridad de Cristo por encima de los ángeles, ahora presenta la primera advertencia de la carta. Les dice: cuidado con la semilla de la indiferencia frente a las verdades del Evangelio que ya han sido predicadas primeramente por el Señor Jesucristo y después por los santos apóstoles. Más bien deben ser diligentes. No sean indiferentes, sean diligentes. Deben mantenerse firmes en el santo Evangelio predicado. ¿Ya lo escucharon? Manténganse firmes. La primera advertencia es contra la indiferencia. La segunda advertencia la encontramos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículos 12 y 13. Vean lo que dice la advertencia. Y vean a quién va dirigida la advertencia. Mirad. ¿Quién? Hermanos. Mirad, atiendan, tengan en cuenta, observen claramente, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, es decir, hagan esto. En vez de hacer eso, hagan esto. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, dice. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dice, después de presentar el ejemplo de incredulidad de los israelitas, ¿recuerdan? Los israelitas en el desierto provocaron a ira a Dios porque eran incrédulos. En su corazón estaba la semilla de la incredulidad y se evidenciaba provocando una y otra vez a Dios en medio del desierto. Ahora, después de darles ese ejemplo, el autor les dice: mirad en ustedes, miren dentro de ustedes. O sea, el ejemplo de los israelitas es para ustedes, iglesia amada. Miren en ustedes si hay, o más bien, que no haya un corazón de incredulidad. Porque si tienen esa semilla, no entrarán en el reposo. No entrarán en el reposo. La segunda advertencia es contra la incredulidad. La tercera advertencia de la carta la encontramos en el capítulo 6, versículos 4 al 6. 6, 4 al 6. Vean lo que dice. Ya estamos todos allí, ¿cierto? Capítulo 6, versículos 4 al 6. Vean lo que dice. Porque es imposible. Vean las palabras tan fuertes del autor. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esa advertencia es más fuerte que las anteriores. La primera, ¿recuerdan? Contra la indiferencia. La segunda, contra la incredulidad. Pero aquí les está hablando de algo más fuerte. Recayeron, esa palabra recayeron que está en la advertencia, está muy ligado a la apostasía. Y es un desprecio por aquello en lo cual ya se encuentra por mucho tiempo. Gente que entendió el Evangelio y que pudo vivir de forma directa los hechos milagrosos obrados
por los apóstoles de Cristo. Incluso ver a la gente siendo transformada por el poder del Evangelio. Incluso ver personas que eran cojos de nacimiento levantarse y saltar, personas ciegas que ahora podían ver, personas que participaron de forma directa de la gracia de Dios aplicada sobre los impíos. Esas personas que vivieron todo eso debían analizar su corazón para que miraran dentro. ¿Por qué? Ver todo eso no da seguridad de salvación. El ser partícipe de personas que conocen a Dios no da seguridad de salvación. El estar en medio de la congregación a esas personas, ver a los apóstoles, conocerlos tal vez de forma directa, no da seguridad de salvación. Por eso les dice que miren en ellos. ¿Por qué? Porque en medio del trigo crecía la cizaña. Habían unos que decían ser cristianos, pero que voluntariamente rechazaron todo, pues tenían la semilla del rechazo en su corazón. La primera semilla era como un desprecio indirecto. Esta es más fuerte. Es un rechazo más directo del Evangelio. ¿No les parecen tremendas estas advertencias? Y son hechas de forma directa a la iglesia, a los hermanos en la fe. Pero no son para hacernos dudar de nuestra salvación. Ese no es el propósito. Las advertencias no son dadas para hacernos dudar de nuestra salvación. Por el contrario, tienen el propósito de hacer una evaluación rigurosa en nosotros, porque como dice el salmista, el Dios justo prueba la mente y el corazón del hombre. El Dios justo prueba la mente y el corazón del hombre, porque solo Dios puede ver el corazón y las intenciones del hombre. Hay una ilustración que nos puede ayudar a entender lo que les acabo de mencionar. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer por medio de estas advertencias? Para luego entrar a la advertencia que tenemos presente. Vean, para refinar el oro existen varios métodos, ¿cierto? Existen varios métodos para refinar el oro. Pero existe un método llamado químico, el método químico para purificar el oro. Empieza de esta forma. Después de ponerle imanes al oro, para extraer metales que no sean oro, se aplica un ácido sulfúrico químico, un ácido sulfúrico. Después de aplicarle ácido sulfúrico, se usa ácido clorhídrico, que creo que es más fuerte. No sé mucho de química, pero creo que el ácido clorhídrico es más fuerte, porque ese se usa para separar el hierro del oro. Separa el hierro del oro. Después de esto, seguramente puede aún existir otros metales que no son oro, pero que aún son muy resistentes y están impregnados en el oro. Así que se usa ácido nítrico y así, una y otra y otra y otra vez, estos ácidos se usan en el oro para purificarlo, para refinarlo, para que sea oro puro. De la misma manera, hermanos, imaginemos que el autor una y otra vez está echando ácido al oro, está echando ácido, advertencias encima de la iglesia de los hebreos, oro. No porque quiera destruir o dañar el oro, la iglesia, sino porque sabe que así se purifica el oro verdadero, es decir, la iglesia, de los demás metales y suciedades existentes, echándole ácido constantemente. Y cada vez echa un ácido más fuerte para seguir purificando a la iglesia. Ahora, en el capítulo que nos encontramos, Dios
el Espíritu Santo, por medio del autor, lanza nuevamente un montón de ácido fuerte que mata y daña los metales, pero que no daña el oro verdadero, sino que lo purifica. Y este ácido, mis amados hermanos, es fuerte, porque debe matar un metal fuerte que no es oro. Se trata de la advertencia más fuerte que lanza el autor, porque el pecado mencionado es fuerte y resistente. El desprecio. Rechazar abiertamente no solo las verdades del Evangelio, sino rechazar al mismo Evangelio, rechazar directa y deliberadamente a Cristo, aún sabiendo quién es Él, es apostasía y es un pecado atroz. Es terrible. Algo más. Antes de analizar bien el texto, vamos a ver ahora su contexto posterior. Porque les aseguro que esta advertencia se trata de la apostasía. Pero quiero que también ustedes vean cómo yo llegué a esa conclusión. Porque en realidad aquí no menciona la apostasía. Pero quiero que vean conmigo por qué yo llegué a esa conclusión. Entonces, para eso quiero que veamos lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 29, que está dentro de nuestra unidad de pensamiento. 10:29. Ya pasamos del contexto anterior a nuestro pasaje al contexto posterior, cercano a nuestro pasaje. Vean lo que dice. ¿Cuánto mayor? Pregunta. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Por ese versículo llegué a la conclusión de que nuestro contexto nos está hablando del pecado de la apostasía, porque está hablando de personas que de forma deliberada pisotearon al Hijo de Dios. Y no solo eso, tienen por inmunda la sangre del pacto. ¿Recuerdan todo lo que se ha hablado de la sangre del pacto? ¿Recuerdan todo lo que se ha hablado del Hijo de Dios, superior a los ángeles, el supremo o el gran sumo sacerdote, superior a todos los demás? Estas personas están rechazando la última e infalible respuesta de Dios a nuestros pecados. Era la última solución. Ya no más. Es la última ofrenda por los pecados. Y estas personas rechazaron de forma directa esa sangre del pacto. Y no solo su sangre, sino al mismo Hijo de Dios. Por eso llegué a la conclusión de que estamos hablando de la apostasía, de personas que estuvieron en medio de los santos, en medio de la iglesia, pero como dice, algunas personas dejaron de congregarse, dejaron la iglesia. Una apostasía, según el diccionario bíblico, implica necesariamente una posición de la que se puede caer. No se trata de un cristiano que caiga en algún pecado, sino de un abandono definido del cristianismo por parte de un profesante no convertido. Esa palabra es muy importante. El diccionario define la apostasía como el abandono definido del cristianismo, es decir, de la iglesia, de profesar abiertamente la fe por parte de un profesante no convertido, no regenerado, que no ha experimentado la regeneración de la conversión,
Las Escrituras, dice el diccionario, no ofrecen ninguna esperanza para tal estado. Hermanos, no es caer en cualquier pecado, porque como lo explica Juan, nosotros, primera de Juan capítulo 1, aquel que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y dice que nosotros caemos en pecado. Pero aquí está hablando de permanecer en pecado, de vivir en pecado. No está hablando de cuando tú mientes, no. Está hablando de vivir constantemente en el pecado. Eso es la apostasía. Ahora, quiero que entiendan el por qué hicimos el estudio del contexto en la carta. Y es porque esta sección ha sido muy mal interpretada. Y ya su contexto amplio, anterior y posterior que acabamos de leer, nos ayudará a entender mejor lo que el autor quiso decir a la iglesia, a los hebreos, cuando mencionó estas palabras. Ahora sí, veamos de cerca el versículo 26. Nuevamente lo vamos a leer. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no. Eso es algo definitivo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora sí, analicemos el pasaje. En el original griego, este versículo inicia con estas palabras. Inicia al revés. Si voluntariamente pecaremos. En nuestras Biblias inicia porque si pecaremos voluntariamente. Eso nos indica que el énfasis inicial que el autor le quiere dar a esta advertencia es la frase si voluntariamente pecaremos. Esa es la frase que resalta. Esta frase está dirigida a la actitud voluntaria de realizar algo. Es decir, que no es obligado, no es empujado por nadie a realizar ese algo, sino que de forma dispuesta, desde el fondo de su corazón, se inclina hacia algo. Y a lo que se inclina es a hacerse algo negativo, según nuestro contexto. ¿Se inclina a qué? Al pecado. Se inclina hacia el pecado. Pero este verbo pecar, que nosotros conocemos, el verbo pecar se ha vuelto un sustantivo. Está hablando de una persona. Por eso dice si pecaremos. Sí, existe una posibilidad. Si pecaremos. Eso quiere decir que se está personificando al verbo. El verbo pecar sí realiza una acción, pero ya no es solo una acción, ya no es solo un verbo, ahora está hablando de personas. Si pecaremos. Esto significa que no está hablando de un judío convertido al cristianismo que cayó en un pecado cualquiera. Más bien, está dando a entender que es una persona que de forma voluntaria está pecando constantemente, está viviendo en su pecado, y es algo constante y deliberado, ya que el pecar lo realiza él mismo. ¿Sí ven? Esta persona, que decía ser cristiana entre comillas, ya inició a separarse de la iglesia y ahora está viviendo en un pecado constante y de forma voluntaria. Ahora vean por qué es tan grave el pecado de la apostasía. No porque deliberadamente o constantemente lo hagan, sino por lo que dice a continuación el versículo. Vean lo que dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Eso es lo que le da mayor intensidad al castigo. Eso es lo que le da el verdadero significado del por qué este pecado es atroz. Estas personas recibieron conocimiento de la verdad, degustaron las delicias del siglo venidero,
vivieron en la coinonía de los santos, escucharon seguramente muchos sermones que exaltaron al Señor Jesucristo. Ellos saben qué es lo que pasará a los santos el día que Cristo venga. Esas personas saben lo que pasará a los pecadores, y todo esto lo recibieron de primera mano. Ellos escucharon la verdad. Lo que pasará con estas personas no es algo desconocido para estas personas, para estos judíos que se convirtieron al cristianismo. No es algo desconocido, es algo que conocen tal vez mejor que nosotros actualmente. Conocen los terrores del infierno, saben que la sentencia dicta que el que peca muera irremisiblemente. Conocen mejor que nosotros la ley. Estas personas conocen la verdad, y no solo conocen la verdad, escucharon la verdadera interpretación de la verdad. Lo que pasará será terrible. Un pastor dice al respecto: el que voluntariamente y con impiedad deliberada extingue la luz de Dios encendida dentro de su corazón, no le queda excusa para presentar delante de Dios. Por eso el autor continúa diciendo: ya no queda más sacrificio por los pecados. Precisamente por eso, ya escuchó la verdad, ya sabe quién es el verdadero sacrificio. Por eso, ya no queda más sacrificio por los pecados. Hermanos, esto es algo espantoso. Esto realmente es horrendo. Nos está diciendo que no existe expiación para ese tipo de pecado, que ya no habrá más reconciliación para con Dios, con estas personas. Está diciendo que estas personas se inhabilitaron a sí mismos para ser adoptados como hijos de Dios. Pero les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué dice esto? ¿Acaso la Biblia no dice que Dios perdona multitud de pecados y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia? Sí, la Biblia dice eso. Pero también dice que aquel que se acerca a Dios contrito y humillado, ese será perdonado de sus pecados, ese hallará gracia. Y en su contexto no nos está hablando de personas así, nos está hablando de personas que deliberadamente rechazaron al Hijo de Dios. Hermanos, quiero que tengamos claro algo. Los que buscan socorro lo hallan, y los que se acercan humillados pidiendo perdón hallarán gracia. Pero de estas personas se dice que despreciaron la verdad, rechazaron el único sacrificio aceptable a Dios. Ya el resto de rituales sacrificiales fueron abolidos por el Evangelio de Cristo. Ya no hay más corderos, ya no más, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya se reveló. Y estos rechazaron abiertamente al que dijo: yo soy la verdad. Rechazaron la verdad y abrazaron la mentira. Y al rechazar la verdad, rechazaron toda posibilidad de acercarse a Dios. Pues aparte de Cristo no existe reconciliación para con Dios. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre, y Él es la verdad. Rechazaron la verdad. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra verdad, no existe la posibilidad de ser salvos aparte de Cristo. Ahora, seguramente los creyentes hebreos entendieron esto como una alerta. Ellos entendieron este versículo y esta sección como una alerta clara, una advertencia necesaria, ya que estaban siendo perseguidos por los de su sangre, por sus amigos, por sus hermanos, por aquellos que eran hermanos de sangre, y los estaban impulsando a volver a los rituales del Antiguo Testamento. La advertencia a ellos fue esta: si rechazas el sacrificio expiatorio de Cristo y la sangre del nuevo pacto y decides volver a los rudimentos del antiguo pacto, no te salvarás de la ira de Dios, porque Él no tiene dos verdades para ofrecer, tiene una, y ya la ofreció. Ahora bien, esta advertencia tuvo que traer consuelo a sus corazones, pues aferrarse a la verdad y mantener viva la esperanza del regreso de su Rey los animaría a continuar, porque rechazar la verdad de forma deliberada tiene un castigo atroz, pero mantenerse en la verdad los llevaría a estar eternamente con su Rey, a obtener la herencia destinada a los santos hijos de Dios. Y eso es un consuelo. Cristo es la verdad. Rechazar y apostatar de la verdad es rechazar la revelación de Dios, porque solo en Él podemos ver la verdad de Dios revelada a los hombres. Rechazar la verdad es, mis amados hermanos, rechazar al gran sumo sacerdote que abrió el camino a través de sí mismo para entrar en el lugar santísimo. Rechazar la verdad de forma deliberada es escupir el rostro de Cristo, rechazando así al dueño del reino eterno que juzgará a todos los reinos de la tierra. Rechazar la verdad es rechazar la persona y la obra de Cristo. Y eso lo entendieron. Nuestra audiencia, los hebreos, lo entendieron claramente. Que Cristo es el centro. Quiero terminar con aplicaciones para la iglesia. Hermano y hermana, ustedes son amados por Dios. La advertencia es para ustedes. La advertencia es para nosotros que decimos ser iglesia. Posiblemente llevas muchos años en el Evangelio, o apenas inicias la carrera de la fe. No te desanimes por la advertencia, porque no es para mal, sino para bien. No tiene propósito de desalentarte, sino de alentarte. Escucha bien esto: nunca jamás se te ocurra deliberadamente rechazar la verdad que llevas escuchando hasta hoy. Nunca se te ocurra hacer eso. Más bien, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, ya recibieron la palabra de verdad. Ya recibieron el conocimiento de la revelación de Dios escrita. Ya conoces de Dios y sus obras increíbles a lo largo de la historia. Quiero que te asegures que no solamente conoces de Dios, sino que conoces a Dios de forma personal, y que tienes una relación íntima con Él. Ya estás en la roca,
aférrate a ella. Y aunque este mundo te tiente a pensar que Cristo como que no va a venir, porque ya se demoró 2000 años, y posiblemente se demore otros 2, o posiblemente sea mañana, a pesar que este mundo, tu familia impía, tus amigos del trabajo o cualquier otra cosa te quiera desanimar, en realidad yo quiero animarte a continuar firme en la verdad, en la fe. No le creas al mundo, porque todo lo que dice es mentira. En cambio, Cristo es verdad. Hermano amado, ya el sacrificio por ti y por mí fue presentado y aceptado, y no hay más sacrificios después de él. Así que confía en ese Cordero de gloria que en este momento está vivo. Confía en él, porque volverá y no demorará. Confía en él porque no miente, pues él mismo es la verdad. Sí, sé que hay muchas cosas que no sabemos, pero escucha este himno con atención. No sé cuándo el Señor regresará, de noche o al amanecer. Ni sé si por la muerte he de pasar o vivo subiré con él. Mas yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga a él por mí. Y a los amigos que escuchan, aquellos que aún no han creído en Cristo, a ti, amigo, te digo, no puedo presentarte esta advertencia. La advertencia no aplica a ti. No puedo decirte que no peques voluntariamente, porque pecas voluntariamente todos los días. No puedo decirte que no vivas en el pecado, porque ya vives en el pecado. Pero puedo decirte, hoy acabas de recibir el conocimiento de la verdad. Y ya sabes que el único sacrificio agradable a Dios para poder acercarse a Él es Cristo. No existe otro sacrificio. Y si decides hoy rechazarlo de forma abierta y continuar viviendo y deleitándote en tu pecado, lo único que te espera es morir eternamente. Pero también está la esperanza. Si crees a la verdad y reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador, te espera vida, y vida en abundancia. Por tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón.